Muy buenas, bienvenidos a este gran día de viernes. Por fin termina esta semana. A algunos se les ha hecho larga, a otros se les ha hecho cortos, pero por fin estamos a viernes. Ya mañana saben, es sábado, pasado domingo. El lunes volveremos, pero vamos a centrarnos en el día de hoy, en el gran día de este viernes, en el que vamos a hablar de muchos temas de actualidad. Ya saben que los viernes es el turno de los sindicatos. Tendremos hoy aquí en nuestra tertulia a Ricardo Martínez y a Emilio Postigo, y después tendremos nuestra sección de miscelánea. Primero vamos a comenzar el programa repasando las portadas del día. Ahí lo tienen, El País, que abre con que el PSOE asume la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista. Sánchez intenta que Rajoy acepte suavizar los aspectos más duros de la reforma del Código Penal. La foto del País es para Grecia, dice, Grecia impide la aprobación de nuevas sanciones a Rusia. La Unión Europea pacta solo una prórroga de las medidas ya en vigor y no amplía castigo por la escalada bélica en Ucrania. Pasamos al diario El Mundo, que sigue con ese asunto dedicado a Podemos. Monedero responde atacando, nos han declarado la guerra, dice textualmente. Reaparece en un mitin en Leganés sin explicar sus ingresos, criticando a la prensa y advirtiendo a Montoro que no le tiene miedo. Podemos, Izquierda Unida y Equo pactan presentarse juntos en Madrid. Otra noticia que nosotros destacamos de la portada del Mundo es que Grecia amenaza con el veto a las sanciones de Rusia para presionar a la Unión Europea. Pasamos al diario ABC, que va con un tema radicalmente distinto a los otros dos diarios mayoritarios. La yihad exige a sus lobos matar más en Occidente. ABC desvela la nueva orden del líder del Estado Islámico del 26 de enero de asesinar incluso a golpes. La foto, como ven, es para esos policías que están deteniendo a un yihadista. Pasamos a la prensa de ámbito local y empezamos con el diario El Faro de Ceuta, que hable con el policía nacional Juan Ferrer, que dice estar molesto tras conocerse la petición del fiscal para su agresor. Si por cortarte el cuello le piden 7 años y medio, ¿qué vale una vida? Es una cita textual de esa entrevista. Y destaca en su fotografía el premio Convivencia de este año 2015 que va a parar a Malala. Unanimidad. La Nobel de la Paz desafió con la palabra a los talibanes de Pakistán. Pasamos a otro asunto, el diario El Pueblo de Ceuta. Ahí lo ven. Su portada para los sindicatos que denuncian que el SEPE arrastra graves problemas, advierten de que la profunda falta de plantilla, una organización inadecuada y unos medios técnicos caducos ponen en riesgo su capacidad de dar respuesta a los desempleados. Destaca también El Pueblo que el contrato del cartón en los polígonos del Tarajal está paralizado tras la denuncia de reciclados, y también destaca El Pueblo que el comisario europeo de Interior visitará Ceuta en marzo. Vamos ahora a los diarios digitales, ahí lo tienen. Ceuta al día. El Ingesa recomienda acudir a atención primaria y no a las urgencias del hospital en caso de gripe. Y destacamos otra noticia que saca Ceuta al día con su foto. Ceuta entrará este sábado en alerta amarilla por viento y fenómenos costeros. Y cerramos el repaso a las portadas con Ceuta Actualidad, que destaca la fotografía de Malala, la joven activista pakistaní. Malala Yousafzai es galardonada con el premio Convivencia 2015. El jurado ha destacado la figura del premio Nobel 2014, Premio Nobel de la Paz, como un símbolo del derecho a la educación y la igualdad. Y una fotografía también destacada en este diario, en Ceuta Actualidad. Los colectivos de discapacitados suspenden a la ciudad en accesibilidad y a los ceutíes en concienciación. Ahí lo ven, son los diarios, la prensa de hoy, los temas que destacan. Algunos de ellos los trataremos aquí en nuestra tertulia. Será después de la publicidad en unos segunditos. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra tertulia sobre asuntos sindicales, que es lo que toca hoy. Tenemos aquí a Ricardo Martínez, muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Muy buenas. Y a Emilio Postigo. Emilio, bienvenido. La semana pasada no estuviste, tú, Manuel. Os vais alternando, ¿no? Porque... Sí, nos vamos en función de lo que se vaya a tocar, pues intentamos poner a personas que tengan más conocimiento de cada tema. Aquí el compañero del CSIC multiuso, lo sabe todo, me parece muy bien. Pues yo sé de todo, hombre. Políglota, como os decía antes. Bueno, vamos a comenzar cerrando el asunto de Grecia que hemos tratado durante las 2 últimas semanas. Bueno, cerrando, no sabemos si dará para más, pero de momento, como vosotros sois sindicatos, me interesaría saber un poco, bueno, qué sabéis sobre los derechos sindicales en Grecia. Es decir, se sabe que durante la crisis se han recortado igual que en España, que en teoría más o menos eran parecidos a los que teníamos en España antes de la crisis, y que bueno, la Syriza, el partido que ha ganado las elecciones, prometió que iba a recuperar parte de esos derechos, ha llegado al poder y lo primero que ha hecho es subir salario mínimo y alguna medida que otra más. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Empieza tú, Emilio. Bueno, en principio me parece que un gobierno nuevo pues haga lo que tiene que hacer el gobierno, y es entre otras, cumplir, me imagino que en su constitución, tener en cuenta a las organizaciones sindicales que son totalmente legales y que aparecen en todas las constituciones de Europa, y es
Tenerla en cuenta me refiero en que lo que no se puede hacer es dictar decretos en los cuales las normas laborales solamente las ponga el gobierno en alto de la mesa sin tener en cuenta lo que opinan los propios trabajadores. Digo esto porque en muchos casos, cuando se habla de sindicato, los gobiernos no lo asocian a los trabajadores, sino lo asocian a organizaciones que actúan por su cuenta. Y yo creo que tenían que aprender en el diccionario lo que es un sindicato, que son trabajadores unidos para defender sus derechos. Yo creo que en Grecia, pues bueno, este hombre va a devolver los derechos a los sindicatos, que simplemente es la posibilidad de negociar sus relaciones laborales. Y bueno, ha hecho algo que nos parece perfecto, que es algo que debería aprender este país, que es subir el salario mínimo interprofesional, no la cantidad que a nosotros nos gustaría, pero sí una cantidad digna para poder vivir, que es lo primero que tiene que pensar un gobierno. Está por encima del español a día de hoy, ¿no? Porque han puesto 756 euros y creo que el español está en 600... Sí, pero estamos contentos. Sí, 643. pero estamos contentos porque este año le ha subido 3 euros al salario mínimo. Por lo tanto, es verdad, en Grecia yo creo que ha pasado lo mismo que en España. Pues por las órdenes de la Troika y por la señora Merkel, pues el objetivo era destruir a los sindicatos de la forma que fuera. Como ha pasado en España, pues humillándonos, poniéndonos mal con los trabajadores, con la sociedad. Allí pasó exactamente lo mismo y esperamos que con este gobierno pues refloten las organizaciones sindicales y empiecen a avanzar a la negociación y recuperar derechos que ahora mismo los tienen perdido igual que nosotros. Bueno, Ricardo, tú que eres políglota, seguro que sabes algo de griego. Sí. Que no lo tengo yo tan claro eso, porque en alguna declaración del partido, porque no hay que olvidar que Syriza no nació ayer, sino que lleva ya bastantes décadas en Grecia y presentándose a mucho... Sí, del 94 creo. Efectivamente, un par de décadas lleva, una década, perdón. Presentándose a las elecciones y entonces en algún territorio ha gobernado incluso y ha sufrido, lógicamente, pues lo que sufren todos los gobiernos, por suerte o por desgracia, porque no todos lo pueden hacer bien. Han sufrido en algún caso por la reivindicación sindical y en algún caso también ellos la han intentado boicotear, incluso han hablado de que eran intolerables ciertas huelgas y tal. Entonces no termino yo de tener tan claro la política de esta gente ni si realmente son tan sociales como ellos dicen, ¿no? Porque después algo con lo que yo estoy totalmente en contra, que es con el tema de la obligación de la paridad. Después ellos no tan de izquierdas como son y tan unificadores como son y tan acogedores como son, y resulta que después en su gobierno no hay ninguna mujer. Ninguna mujer, ni en los primeros 30 altos cargos. Entonces ese tipo de cosas pues chirrían un poco, ¿no? Entonces yo no termino de tener tan claro que esta gente sea tan social como ellos dicen y apoyen tanto como ellos dicen a la clase social y a la clase obrera más desfavorecida en Grecia, aunque sí que es cierto que es verdad que han subido el salario mínimo interprofesional, que si es como en España, me refiero a la utilidad que tiene, pues no vale para nada, porque la realidad es que en España el salario mínimo interprofesional sirve para fastidiar a los trabajadores, porque se utiliza como una especie de vara de medir a la hora de dar ayudas y de calcular ciertas prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, no vale para nada. Y por eso es tan perjudicial la situación en la que tenemos nosotros el salario mínimo interprofesional, con lo cual si ellos lo tienen de la misma manera, pues no han hecho absolutamente nada. También es cierto que dijeron que iban a recuperar un montón de funcionarios, que yo creo que sí, eso nos toca muy de cerca a nosotros, ¿no? El hecho de que muchos empleados públicos, muchos funcionarios de carrera, o lo que entendemos nosotros por funcionarios de carrera, fueron despedidos en Grecia durante la época de la crisis, y ha dicho que piensa readmitirlos a todos. Bueno, pues a ver en qué condiciones, a ver cómo... Yo creo que como todos los gobiernos hay que dejarlo que ruede, porque también ha hecho un pacto con su supuesto enemigo más absoluto, que es gente de extrema derecha casi. La derecha contraria, efectivamente. Exactamente. Independientes. A los que además, por lo visto, les va a dar defensa. Sí, ya lo ha anunciado el ministro de Defensa de ellos, incluso responsabilidad económica, son los que van a negociar con la Troika. Yo no sé si es que no lo han pensado bien o qué les pasa, porque yo lo último que se me ocurriría es a la extrema derecha darle el Ministerio de Defensa, pero bueno, como digo, vamos a dejarlos que rueden y a ver qué hacen. Bueno, mi impresión sobre el tema, yo he dicho, porque la primera medida que ha puesto en lo alto de la mesa con respecto a los trabajadores es subir el salario mínimo interprofesional, que, como sabemos todos, si no tiene dinero, no consume, si no consume la actividad y la economía se estanca. Yo, con esa medida, la puedo alabar mucho mejor que cualquier otro país, que lo primero que hace es ayudar a los bancos para que se sigan manteniendo. Por lo tanto, yo, siendo de izquierda como lo son, pues para mí me gusta más esa medida que cualquier otra que pueda favorecer simplemente a los intereses de otros, que lo que están haciendo es perjudicar a la clase trabajadora y no beneficiarla. Por eso digo yo que ahora mismo hay que dejarla rodar, como tú dices, pero analizando los primeros pasos tenemos que analizarlos como positivo. Como positivo porque va a ayudar, aunque sea poco, a
a la clase más desfavorecida del país. En esa clase son los trabajadores y son la gente que menos tiene. Vamos a volver a España y vamos a tratar un tema sindical que creo que es importante, interesante, que es esa sentencia del Tribunal Social Europeo que se conocía ayer a instancias de Comisiones Obreras y UGT sobre la reforma laboral española, que es un tirón de orejas, ¿no? Explícanoslo tú, Emilio, mejor, que conoce seguro el tema. Puedo decirte que desde que se aprobó la reforma laboral, Comisiones Obreras, UGT y el resto de sindicatos, porque eso es algo que perjudica a la clase trabajadora, pues y pusimos el grito en el cielo porque vimos una reforma en la cual solo había un beneficio para una parte, que era para los empresarios, les dejaba vía libre para actuar como quisieran, tanto en los convenios colectivos como para descolgarse de un convenio, es decir, ellos decidían lo que iban a hacer con los trabajadores. A nosotros, sindicalmente, eso nos parecía una barbaridad, derechos obtenidos de 30 años de negociación, se lo cargaron en una reforma de un plumazo. Lógicamente, eso nosotros lo denunciamos, la justicia, como vemos, es lenta, pero al final da sus frutos, ¿no? Y ahora lo que sí me sorprende es que esto no ha salido, no se ha publicado en ningún medio de comunicación, porque lógicamente sabemos por qué, pero lo que me sorprende es cuando sale una sentencia del Tribunal de Derechos Sociales que nos da la razón y nos dicen que ha habido una persecución sindical, que el salario mínimo es insuficiente, que los contratos, las jornadas excesivas, somos los que más horas extraordinarias hacemos y menos se pagan, es decir, una serie de razones, 7 u 8 que establece esta Carta Social y muchas más que no se han podido decir porque el Gobierno no ha facilitado información, no haga caso al Gobierno. Es decir, el Gobierno, por lo que se ve, solamente va a hacer caso cuando la señora Merkel o la Troika, como decía al principio, le digan hay que bajar los salarios, hay que reducir por aquí, hay que recortar por allí, y en eso sí, en eso cumple porque lo dice Europa. Y nosotros lo que decimos es que con esta Carta de Derechos Sociales el Gobierno se tenía que replantear, volver a sentar a las organizaciones sindicales en una mesa y rectificar sobre algo que hizo mal. Y si dice, además, que la crisis está tocando su fin y que estamos levantando la cabeza, la única manera de demostrarlo es que los trabajadores vuelvan a recuperar sus derechos ganados con el esfuerzo de todos, y entonces hablaríamos de otra cosa. Precisamente uno de los puntos que tú has destacado, ¿no?, que dice esa resolución de esa sentencia del Tribunal Social Europeo, es que el salario mínimo en España no asegura un nivel de vida digno, y otra cosa que dice, que también lo has dicho tú, eso, que se ha obviado a los sindicatos en todo lo referente a la reforma laboral, no solo no se ha negociado con ellos, sino que ni se les ha informado. Y no sé cómo ves tú precisamente esta sentencia. Es un informe del Comité Europeo de Derechos, porque otra cosa es la sentencia que ha salido dándole la razón totalmente a Comisiones Obreras. Que es el Tribunal Constitucional, que es otra cosa. Efectivamente, en el hecho de que no se pudieran, que se mantuviera la ultractividad de los convenios y no hubiese descuelgues, ¿no? Y esto hablábamos la semana pasada también, cuando dijimos que el paro había descendido, dijimos que muy bien, que había descendido, pero que precisamente Europa le decía al Estado que muy bien, que habéis descendido, pero que no garantizáis la dignidad de los trabajadores, que es lo que hablábamos del salario mínimo interprofesional, ¿no? Que al final no vale para nada, que al final no sirve para qué, porque pagarle a eso a un trabajador, con eso no se le garantiza la dignidad, que es algo fundamental. No se puede trabajar y ser pobre, eso es inaudito en el siglo XXI y en Europa, eso es algo descabellado totalmente. Al margen de eso, de ese hecho puntual que afecta directamente a los trabajadores, es cierto que a las organizaciones sindicales se nos ha ido poco a poco desprestigiando y retirando capacidad precisamente para poder conseguir ese objetivo, ¿no?, que era pues hacer cada vez a la gente más pobre y recortar salarios, recortar derechos, recortar garantías y todo lo que se ha ido haciendo durante todos estos años de crisis, que lo han hecho ambos gobiernos, ¿eh? Esto no vale señalar a uno a otro, los dos gobiernos, la supuesta derecha y la supuesta izquierda que tenemos en este país, lo ha hecho, porque yo no recuerdo recorte más brutal, y no creo que haya existido recorte más brutal los empleados públicos que el recorte de Zapatero, que posteriormente se ha ido dando martillazos sobre la mesa para que todavía fuera peor, con las consiguientes congelaciones que ha hecho el gobierno del PP, ¿no? ¿Y la paga extraordinaria? Y la paga extraordinaria, efectivamente. Entonces, tanto uno como el otro nos han ido intentando destruir a los empleados públicos y por el camino, por supuesto, a los que podíamos ser la oposición, que eran las organizaciones sindicales, claro. Y esto demuestra que ha sido así. Sí, precisamente otro de los puntos que toca este informe, como decía, que no es sentencia, he mezclado yo los dos conceptos, el informe del Tribunal Social, es la restricción del derecho a huelga. Dice, ojalá fuera sentencia. Ojalá. Sí, porque también vamos a hablar de eso, claro, ¿no? Claro. La vinculabilidad, ¿no? Si esto es vinculante, si está obligado el Estado español a hacer algo con esto, que me imagino que, como siempre, pues no. Yo creo que, yo he leído por aquí que sí es vinculante, es más, las organizaciones sindicales han pedido al Gobierno
una reunión urgente para hablar de esta sentencia y dar cumplimiento a la misma. Porque aquí lo que no podemos, ¿para qué queremos las organizaciones sindicales, instituciones europeas que toman decisiones sobre cuestiones que se hacen mal en el conjunto de Europa si luego no valen para nada? Es que no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que si existe, igual que ocurrió con el tema de las vacaciones, si las vacaciones se toma una norma donde un trabajador que esté en incapacidad, sabéis que antes pues perdía las vacaciones cuando estaba, y una directiva europea ha hecho posible que tenga 18 meses más de tiempo para poder coger las vacaciones, y esto fue de obligado cumplimiento. Es decir, se obligaba a meter un convenio colectivo o que se cumpliera. Yo creo que esto sí va a tener su resultado. Por lo menos por parte de los sindicatos vamos a hacer que este país cumpla con esta carta y que cumpla con lo que establece en ella, porque es que si no estamos hablando de que estamos en una Europa de unos pocos nada más. Es decir, la Europa de que, bueno, sí, pues es que hay un problema, tenemos que cortar por aquí, como siempre he dicho y decimos todos, siempre se corta por la parte más débil que somos la clase trabajadora. Por lo tanto, yo tengo esperanza de que, bueno, que esto se lleve. Aquí habla también, como te decías tú, la violación de la libertad sindical, se ha visto claramente. Es decir, los sindicatos nos han puesto como demonios, nada más que nos falta que nos pongan la foto a cada uno de nosotros con el rabo y tal, porque vamos, y los trabajadores en algunos casos, que es la pena que nos pueda a muchos sindicatos, me refiero a aquellos que representamos a las organizaciones, nos da pena que muchas veces entremos en los puestos de trabajo y debido a esa campaña de publicidad, pues nos miren con cara rara, cuando ellos debían de entender o deben de saber que todos los derechos que hoy tienen por encima del Estatuto de los Trabajadores y por encima del Estatuto Básico del Empleado Público han sido posibles gracias al esfuerzo de ellos, pero con las organizaciones sindicales a la cabeza. Y eso yo creo que lo tienen que recapacitar. Todas las mejoras que pueda tener un trabajador no te las van a regalar, van a ser negociadas y a través de un esfuerzo, y el esfuerzo lo hacemos las organizaciones sindicales. ¿Tú crees, Ricardo, que este informe se plasmará en algo? Hombre, es que este informe habla de una carta de derechos sociales que firma el Estado en su día, que además se retrasó en firmarla. Creo que por lo menos pues un par de añitos, que a pesar de que otros países la habían firmado, pues nosotros éramos un poco reticentes, ¿no? Pero desde luego espero que sí, claro, que se le obligue a Europa, o sea, que Europa obligue a España a cumplir con sus compromisos, pero con todo, igual que se le obliga a cumplir con los compromisos de los recortes, también se le obliga a cumplir con este tipo de documentos, ¿no? Con este tipo de cartas, porque lo que no sería lógico es que nos hiciéramos un poco los longuis en este país y dijéramos, bueno, esto no importa o no tiene la relevancia suficiente como para que se le haga caso. Ojalá el gobierno que venga o el que está ahora mismo tome la determinación de ciertas pautas que da ese informe, esa carta, llevarlas a cabo y mejorar todo lo que sea necesario. Yo, con respuesta también al hecho de que la libertad sindical se haya visto mermada durante todos estos años, también tengo que decir, entonar un poco el mea culpa, y aunque no sea culpa mía ni en muchas ocasiones de mi organización, sí es verdad que hay muchos delegados que desgraciadamente de todas las organizaciones sindicales, de comisiones de UGT, de CSI, de uso, de cualquier sector, han colaborado activamente en desprestigiar a las organizaciones porque su actitud no ha sido la adecuada. Entonces, volvemos un poco a lo que hemos hablado en alguna otra ocasión también. Desgraciadamente, contamos con mecanismos que no impiden que haya ciertas personas o ciertos individuos que vengan y se aprovechen de nuestras organizaciones, se beneficien y además perjudiquen a los trabajadores, que es lo contrario de lo que deberían hacer, ¿no? Es una lástima y eso ha influido mucho. Estoy de acuerdo contigo, pero las administraciones, en este caso los gobiernos, ocurre lo mismo en su fila, que es lamentable, pero ellos defienden públicamente a sus partidos políticos y desplazan a aquellos que han cometido irregularidades o corrupción. Pero en el caso de los sindicatos no hablan de las personas que hayan cometido esa corrupción, que también las hay, como en todos los sitios, porque son personas y en todos los sitios existe la avaricia, sino meten a las organizaciones sindicales. Y ahí está la diferencia. Si un señor de comisiones o un señor de UGT o un señor de CSI ha metido la mano en el cazo, hay que aplicarle las leyes y ir señor a la cárcel. Pero no ha sido la organización quien lo ha hecho. A lo mejor tenemos fallos, y esos fallos, es verdad que dentro de las propias organizaciones tenemos que buscar la forma de solucionarlo. Desde mi organización, desde luego, se está haciendo. Pero lo que no se puede decir que el sindicato es corrupto en su totalidad, porque eso es incierto. Aquí hay miles y miles y miles de delegados que están todo el día dando la cara por el interés de los que representan, y no se puede ensuciar de ninguna de las maneras la imagen de estas personas. El problema es
Lo entiendo yo, como decía un poco Ricardo, claro, que esa persona no deja de representar al sindicato, aunque sea una, y al final se tiende a generalizar, desgraciadamente, porque no debería ser así, y se termina manchando la imagen del sindicato. Que una patata podrida huele mucho más que un saco de patatas. Entonces, al final, por desgracia, por mucho que nos esforzamos y que lo intentamos y tal, lo que digo es que estas personas que no hemos conseguido evitar que accedan a puestos de relevancia dentro de las organizaciones, bueno, lo sabemos, en Andalucía ha sido muy sonado. Entonces, toda esa gente que había que haber expulsado inmediatamente, fulminantemente, de nuestras organizaciones, a la mínima que hubiéramos visto, por desgracia, no hemos sido lo suficientemente cautos como para expulsarlas a tiempo y han acabado estropeando mucho la imagen de todos los delegados hasta sindicales. Que no tienes conocimiento de que te voy a ir más lejos. O sea, a pesar de estar significados en una organización, como tú dices, porque tú puedes decir, pues, UGT o comisiones o CSI o que sea, pero es que acaba manchando la labor de todos los delegados sindicales, de todos los ámbitos y de todas las organizaciones. Uno de una organización. Ya no solamente es organización la que mancha, sino que mancha la dignidad de todos. Y además estamos ante el liberado que se aprovecha y que no va a trabajar y que es un flojo y tal. Entonces, claro, todo ese tipo de cosas duele a las personas que realmente utilizan su liberación para lo que está, que es para trabajar por los trabajadores y por la organización, incluso a los que están trabajando y echan horas de su tiempo libre para llevar a cabo la defensa de sus compañeros y de los trabajadores. Que son y somos muchos. Entonces, eso es muy duro, verte en una situación en la que tú usas tu tiempo libre, o sea, tú te dedicas a trabajar en lo que tengas que trabajar y después, durante tus horas libres, en las horas en las que tú tenías que estar con tu familia, en las horas de tu ocio, tú se las dedicas a tus compañeros y a tu trabajo, y a otro trabajo, ¿no? Entonces, que esas personas se vean manchadas por este tipo de gentuza, pues eso es lo doloroso, porque al final es un mecanismo necesario. En las organizaciones sindicales se ha demostrado que son un organismo necesario y cada día, ¿qué pasa? Le hacen más daño y las tiran más. Y al final los trabajadores tendrán que entender que si desaparecen las organizaciones sindicales, sus derechos irán desapareciendo con ellos. Del tirón, están desapareciendo con ellos. Un segundito, Emilio, vamos a tener que pasar a publicidad. A la vuelta conocemos las noticias de Ceuta, de la mano de Laura Ortiz, y seguimos hablando de temas sindicales, que creo que hay mucho que hablar. Ha habido una reunión importante también hoy, también esa denuncia que hacía CESIF, ¿no?, del convenio colectivo de la ciudad. Asuntos sindicales interesantes que les van a interesar. Pasamos a publicidad y enseguida volvemos. Muy buena, pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Vamos a conocer la noticia de Ceuta de la mano de Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Buenos días, Nacho. Comenzamos con una buena noticia, la que tiene que ver con el premio Convivencia. De forma unánime y a propuesta del Centro Cultural Al-Idrisi, Malala Yousafzai ha sido galardonada con el premio Convivencia. Así lo ha comunicado el jurado, quien considera que hay razones suficientes para concederle el premio a esta joven pakistaní, ya ganadora del Premio Nobel de la Paz, por su defensa a ultranza de la educación y por su conducta ejemplar. Ni las balas de los talibanes pudieron con el empeño de Malala de defender el derecho a la educación, una lucha incansable que la ha convertido en una heroína a los ojos del mundo. Con solo 17 años, Malala se convirtió en la ganadora del Premio Nobel de la Paz y en un símbolo de la igualdad y la libertad. Por todo ello, el jurado del Premio Convivencia resolvió concederle de forma unánime la 15ª edición de este galardón. Su coraje, la ejemplaridad de su conducta, que la ha convertido en un símbolo vivo de la defensa del derecho a la educación, del derecho a la igualdad, es decir, de los derechos más elementales de la persona y que son valores también esenciales para la convivencia, todo ello con una filosofía de no violencia. La Fundación ya se ha puesto en contacto con ella a través de un correo electrónico y espera ahora su respuesta para poder fijar así una fecha de entrega. E intentar bueno, pues que la fecha antes disponible y si pueda desplazarse a Ceuta para realizar la entrega de esta edición del 15. El premio está dotado con 30.000 euros y en su última edición, el pasado 2013, recayó en el escritor hispano-peruano y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La temporada alta de la gripe ha provocado una mayor afluencia de pacientes a los servicios de urgencias del Hospital Universitario, a pesar de la recomendación de Ingesa de acudir prioritariamente a centros de atención primaria en estos casos. La Dirección de Gestión Sanitaria ha adoptado varias medidas para evitar un colapso en el servicio. Han aplazado las consultas del área quirúrgica, se ha decidido abrir la cirugía menor ambulatoria por la tarde con personal que ha accedido voluntariamente a modificar sus turnos y además en obstetricia se han asumido algunos ingresos de la planta quirúrgica
quirúrgica para aliviar la escasez de camas. Ingesa recomienda seguir unas sencillas instrucciones para prevenir el contagio de la gripe, como son estornudar o toser sobre el brazo o un pañuelo desechable y tirarlo a la papelera, o lavarse las manos tras toser o estornudar. Recuerden que los antibióticos no son efectivos en estos casos. Y vamos con más cosas. La segunda jornada de la Feria Internacional del Turismo de Madrid ha servido para que Ceuta y Granada renueven su convenio de colaboración para la difusión de sus potencialidades turísticas. Tanto el consejero de Hacienda de la ciudad como el alcalde de Granada han subrayado las bondades de este acuerdo que han asegurado ya ha funcionado muy bien. Fitur sigue su curso y la representación ceutí continúa trabajando en la promoción de la ciudad. Entre las actividades que se han llevado a cabo destaca la renovación del acuerdo de colaboración con la ciudad de Granada para la difusión de publicidad sobre las potencialidades turísticas de ambas ciudades. Un acuerdo que, ha explicado el alcalde de Granada, ha funcionado muy bien. Para intercambiar publicidad institucional desde el punto de vista turístico, fundamentalmente para que granadinos vayan a Ceuta y ceutís vengan a la ciudad de Granada. Yo creo que este es un ejemplo de lo que tenemos que hacer las ciudades para ayudarnos mutuamente en el incremento del turismo, que es riqueza y que es trabajo en nuestras ciudades sin gastar dinero público, que es lo más importante. Ya lo hemos firmado, ya el año pasado se firmó también y es un convenio que ha funcionado muy bien. El consejero de Hacienda ceutí, responsable del área de turismo, ha explicado la importancia que tiene para Ceuta el que una ciudad como Granada, potencia turística internacional, emita publicidad sobre los atractivos turísticos de Ceuta. Esto es más que un gesto, esto es difundir la imagen de Ceuta, lo que somos los ceutíes y nuestras potencialidades en una de las zonas turísticamente más influyentes del mundo, por lo tanto es una buena noticia. Carreira ha asegurado que Granada es una ciudad de referencia, por lo que para Ceuta es una extraordinaria noticia que decida cooperar en la difusión de publicidad. Y no dirán que no venimos optimistas esta mañana. Más buenas noticias, en este caso para las personas que realizan viajes combinados de barco y tren. Balearia y Renfe han alcanzado en Fitur un acuerdo por el que se ofrecerá a los viajeros que tengan que usar de manera conjunta barco y tren para llegar a su destino un 50% de descuento en el segundo medio de transporte. Uno de los trayectos que podrá beneficiarse de este descuento es, por ejemplo, el Ceuta-Madrid. Renfe y Balearia han anunciado que fomentarán el uso del transporte intermodal tren-barco en un acuerdo suscrito en el marco de Fitur. Este acuerdo ofrece a los clientes que tengan que emplear ambos medios de transporte para llegar a su destino un 50% de descuento en el segundo de ellos. Este descuento se conseguirá a través de un código promocional que se obtendrá al reservar el primero de los recorridos. La condición para poder acceder a este descuento es que los trayectos de tren y barco deben tener un punto de enlace entre ambos recorridos, un requisito que cumplen, por ejemplo, los viajeros que vayan a desplazarse desde Ceuta a Madrid o Granada empleando como segundo medio de transporte el tren. Este producto estará disponible en las webs de ambas compañías, en agencias de viajes y en las taquillas de venta. El descuento se aplica sobre la tarifa completa y solo es acumulable con las bonificaciones de residente. Y la Cámara de Comercio de Ceuta también visita Fitur. En la feria ha iniciado un proceso que tiene como objetivo lograr para Ceuta la marca de destino turístico inteligente, lo que consolidaría a la ciudad como destino turístico sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantice su desarrollo sostenible. Para lograr que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo otorgue esta marca a Ceuta, son necesarias una serie de actuaciones que permitan ofrecer servicios turísticos basados en nuevas tecnologías de comunicación que contribuyan a mejorar la experiencia de la visita por parte de los turistas, la calidad de vida de los residentes y la captación de datos que permitan ser más eficientes en la gestión de recursos. Pues Nacho, hasta aquí la información de esta mañana. A ustedes que están en casa, recordarles que las noticias vuelven a Ceuta Televisión a partir de las 8:30 de esta tarde. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego. Pues muchas gracias, Laura. Ya veía en esa noticia destacada del día de hoy, que era la elección de Malala Yousafzai, no sé si digo bien el apellido, espero que me perdone si lo escucha alguna vez. ¿Qué os parece a vosotros, la elección como premio de convivencia, obviamente? ¿Qué os parece? ¿Qué te parece, Ricardo? Pues muy bien, ¿no? Un premio a la valentía y además que recuerda épocas que es increíble, que hablábamos antes de la dignidad de los trabajadores, mucho más de esto, ¿no? Increíble que en pleno siglo XXI todavía se ponga en duda el acceso a la educación de cualquiera. Y lamentable lo que a esta muchacha le sucedió, ¿no? Y que recuerdan a épocas en las que la gente de color no podía acceder a la educación, a los colegios, a la universidad en las mismas condiciones que la gente blanca en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿no? Y desgraciadamente
hay que premiar esa valentía, porque ojalá no tuviera nadie que hacer uso de ella, ¿no? O sea que encantado, feliz de que se le otorgue este premio. ¿Y tú, Emilio? Exactamente igual, muy buena elección que sirva como ejemplo de que esta mujer, esta chica, pues ha tenido por encima de todos los principios que en este mundo se debe de tener, que es la educación y luchar por la libertad. Y creo que este premio le puede servir a ella primero como ánimo personal y luego como ejemplo al resto de personas que puedan opinar lo contrario. Bueno, Malala, obviamente una luchadora, y vamos a hablar de otros luchadores que sois vosotros, los sindicatos. Hoy precisamente os habéis reunido por un tema muy importante que se ha venido hablando mucho desde final del año pasado, que es esa limitación de las elecciones sindicales en la administración pública, que de hecho se hablaba incluso que en Ceuta se quería hacer una junta de personal, llamémosle general, genérica, en la que entraran todos los servicios de la administración pública. ¿Qué habéis hablado en esa reunión? Bueno, nosotros lo que hemos intentado es llegar a un acuerdo, las organizaciones sindicales con representación en Ceuta, porque el problema lo tenemos en Ceuta y en Melilla. En el resto del país no tienen ese problema. Yo no sé si ha sido intencionado por parte del Gobierno o ha sido un error, pero eso se va a ver de aquí al día 4, si, como se comprometieron en hacer, rectificar el Real Decreto con otro Real Decreto, exponiendo de que en Ceuta y en Melilla las elecciones sindicales se van a efectuar exactamente igual que el resto del país. El problema ha venido porque nosotros no somos comunidad autónoma. Al no ser una comunidad autónoma no tenemos potestad jurídica para poder tomar decisiones de este tipo, y ese es el problema que hemos tenido. La reunión de hoy, que luego también Ricardo dirá algo para no ponerme yo toda la noticia, ha sido, como decía, intentar llegar a un acuerdo todas las organizaciones sindicales, esperar, porque le hemos mandado una carta al ministro, a Beteta, a Soraya de Santa María, para que resuelva, como dijeron, este problema antes del día 3. 3 de febrero. 3 de febrero, es decir, se le ha mandado una carta, porque venimos esperando esa solución desde julio, que se llegó a un acuerdo a nivel nacional. Y es lo que decía, si eso no se arregla, el acuerdo que nosotros intentamos llegar con todas las organizaciones es no preavisar las elecciones sindicales. ¿Por qué? Porque no tiene sentido un órgano que no va a ser efectivo ni va a poder representar al conjunto de los empleados públicos de Ceuta. Lo que pretenden ellos con ese Real Decreto para Ceuta y para Melilla es que haya una junta de personal donde todos, el personal de educación, sanidad, la Administración General del Estado, justicia, estemos englobados todos en una sola junta de representación. Y eso es una barbaridad, porque es imposible discutir o poder entre nosotros llegar a algún tipo de acuerdo cuando son cuestiones totalmente distintas. Por eso decía al principio que no sé si esto está intencionado para intentar, como vienen haciendo en otras cuestiones, destruir la actividad sindical, o si ha sido un error, pues se verá con bueno, pues que el día 3 resuelvan y modifiquen ese Real Decreto. Sí, ya hay juntas de personal directamente afectadas, como puede ser la de educación, educación no universitaria, que las elecciones tenían que haber sido en diciembre y debido a esta norma, pues no pudieron celebrarse. Claro, para que la gente entienda un poco lo que supone esto, supone eliminar de un plumazo pues en torno al 70% de los delegados sindicales que pertenecen a la Administración General del Estado o están vinculados de algún modo a la Administración General del Estado, tanto en sanidad como en enseñanza, como en la propia AGE, ¿no? En prisiones, en los ministerios y tal. Es una prueba más de la intención del Gobierno de intentar recortar todo lo posible el acceso a la libertad sindical, ¿no? Nosotros esperamos que no se produzca, que al final no pase esto, porque da la sensación de que todavía cabe que haya arreglo, pero evidentemente si no se arregla desde ambas ciudades autónomas, nosotros estamos en contacto con Melilla, que está en una situación idéntica a la nuestra, tomaremos medidas, lógicamente, no vamos a permitir que se desarme juntas de personal que llevan existiendo desde hace muchos años y que han servido muy bien para luchar por los intereses de sus sectores, y que ahora se verían abocadas a formar una única junta de personal demasiado heterogénea, porque no vale asimilar la situación, por ejemplo, a otro tipo de administraciones, ¿no? Como podría ser el ayuntamiento. En el ayuntamiento es cierto que hay colectivos que se diferencian con mucha facilidad, como puede ser policía local, o como puede ser área de menores, o como puede ser administración general, y que todos se funden en una única junta de personal porque tienen una única normativa que les compete y que les afecta a todos, para todos, que son el convenio colectivo, el acuerdo regulador y el estatuto básico del empleado público. Pero en el caso del que estamos hablando, de enseñanza, de sanidad y de AGE, no tienen normativas idénticas para todos, porque cada uno, incluso sanidad tiene un régimen diferente a los funcionarios de carrera, al resto de funcionarios de carrera, ¿no? Entonces, claro, encontrarnos con la situación en la que a lo mejor una persona que trabaja en la delegación de gobierno, que es administrativo, va a ser quien defienda en Madrid
ante el Ministerio de Sanidad las posturas y las necesidades del hospital, pues no tiene mucho sentido, porque no tiene ni por qué conocer esas cuestiones, ni tiene por qué ser ningún experto, ni tiene por qué verse en una situación como esa, ¿no? Entonces es lo que intentamos resolver a día de hoy. ¿Por qué no pasa en otras comunidades autónomas? Porque otras comunidades tienen capacidad de autogobierno, ellos se gestionan, han decidido crear juntas de personal en cada uno de estos sectores y en muchísimos casos esas competencias están cedidas, son propias de la consejería son propias de la comunidad autónoma y lo lleva una consejería concreta, no como en el caso de Ceuta ni de Melilla, que lo lleva directamente el Ministerio, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la lucha. Lo que han hecho es mantener lo que tenían, exactamente igual. Pues sí, ese es el problema que tenemos y bueno, intentamos, ya te digo, a ver si se resuelve por buena voluntad. Se le han mandado las cartas directas al Beteta. Si no me equivoco, el gobierno se comprometió a publicar ese decreto corrigiendo, pero no lo ha hecho. Sí, pero vamos, se ha comprometido con todas las organizaciones sindicales y en todas las reuniones se le ha recordado y esta última que hubo el pasado lunes se le volvió a decir y dijo que sí, que lo iban a arreglar. Desde julio lo están intentando arreglar. Vamos, cuando hay que descontar o recortar lo hacen en un viernes. Es decir, que eso es lo que puede costar. Depende de la voluntad que haya. Modificar, pero en fin, llegamos a lo mismo de antes. Todo lo que sea intentar torpedear o hacer daño a los sindicatos, pues lo van a seguir haciendo. Pues vamos a hablar de otro asunto. Yo decía ahora eso de la falta de voluntad y vamos a ir hablando de asuntos de falta de voluntad por parte de los que mandan, que es, bueno, ese asunto que CESIF ha tenido que denunciar el convenio colectivo de la ciudad que lleva, si no me equivoco, 8 años vigente, es decir, 8 años caducado, perdón, vigente no, eso quisieran los sindicatos. Cuéntanos un poco, Ricardo. Bueno, pues como tú decías, ¿no? La vigencia era desde enero de 2005 hasta diciembre de 2007, en el año 2008 y 2009. Es cierto que iniciamos las negociaciones con la ciudad, pero en el año 2010 nos encontramos con el severo recorte del gobierno de un montón de derechos y un montón de cuestiones laborales que afectaban, por supuesto, al ayuntamiento también, y eso obligó a que se detuvieran todas las negociaciones porque, a pesar de que teníamos un acuerdo prácticamente zanjado, porque yo recuerdo el 10 de mayo de 2010 que teníamos cita precisamente con el director general en aquel entonces, que es el mismo que está ahora, para ya prácticamente firmar un acuerdo que era muy beneficioso y que hubiese sido muy beneficioso para todos los trabajadores, pero por una de las partes fue imposible llegar a aquel acuerdo y precisamente 2 días más tarde, pues con el anuncio de los recortes se vino todo abajo, ¿no? Entonces es cierto que durante todos estos años, desgraciadamente, nos hemos visto en la tesitura de que no podíamos volver a denunciarlo para obligar a la administración a que se sentara a negociar este convenio, porque corríamos el riesgo de perjudicar al personal, perjudicar a los trabajadores, si no llegaba a buen término, precisamente porque la reforma laboral daba muchos beneficios a las empresas y a las administraciones públicas para acabar tumbando todos los convenios y acabar eliminando todos los derechos de los trabajadores, como ahora ha habido una sentencia que recientemente le ha dado la razón a Comisiones Obreras en el hecho de que se tiene que mantener la ultraactividad. Lo que ha decidido hacer el CESIF es denunciar el acuerdo regulador que afectaría a los funcionarios de carrera y a los funcionarios interinos del Ayuntamiento de la ciudad y el convenio colectivo que afectaría al personal laboral que lleva caducado tanto tiempo, para que bueno, pues se note esa recuperación y se note realmente toda esa situación ventajosa que dice el Gobierno y toda esa salida de la crisis que dice el Gobierno que se está llevando a cabo, y que afecte también y repercuta a unos de los que más duramente han soportado la crisis, que han sido los empleados públicos, ¿no? Vale, antes de darle paso a Emilio, supongamos no tienen la obligación de negociar, ¿qué aspectos mejorarían? Por ejemplo, no sé, te digo yo, ¿el descongelación de sueldos? No, lamentablemente no, porque ese tipo de cuestiones es verdad que se toman de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y eso tenemos la obligación de acatarlo, pero en temas de garantías sociales, en temas de concursos de traslado, en temas de incluso días de asuntos propios, días de vacaciones, ciertas ventajas que, más allá de todo esto, se están recuperando precisamente porque el Gobierno de la ciudad ha querido en empresas municipales que dependen directamente del Ayuntamiento y que no entendemos que no se extrapolen también a la situación laboral de los empleados propios de la casa, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a intentar reivindicar, eso junto con el hecho de que nuestro convenio y nuestra regulación, todo el mundo sabe que desgraciadamente la Ciudad Autónoma de Ceuta no ha hecho sus deberes en materia laboral y hasta hace muy poco no había concursos de traslado, por ejemplo.
algo que se ha peleado muchísimo desde nuestra organización y que al final hemos conseguido entre todos llevar a cabo, ¿no? O cosas como la RPT, que tenemos 2/3 hechas. Bueno, pues también el convenio colectivo y el acuerdo regulador son algo obsoletos y se han quedado bastante, ya no solamente porque el hecho de que están caducados, sino porque se han quedado anticuados en la forma en la que recogían ciertas cosas y hay que modernizarlo, desde eso hasta la conciliación laboral y familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas que se han quedado aparcadas, como digo, por el riesgo que entrañaba llevar a cabo esa negociación y que ahora entendemos que es el momento propicio para retomarlo. También decía Ricardo que era el momento propicio también gracias a una cuestión ganada precisamente por comisiones obreras, ¿no? Bueno, yo lo que tengo que decir, me hubiera gustado más que hubiera sido un consenso con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la ciudad a la hora de denunciar el convenio. Siempre es bueno que vayamos todos los sindicatos de la mano a la hora de representar a los trabajadores. Por lo tanto, yo ahí sí le regaño a Ricardo, hubiera sido mejor que hubiéramos hecho una denuncia conjunta. Y sí es verdad, el convenio lleva 8 años parado, pero a nosotros no nos ha interesado de ninguna de las maneras ponerlo, denunciar ese convenio, porque la reforma laboral, lo único que podía ocurrir es que los trabajadores pues tuvieran más recortes. El gobierno aprovechara la negociación, introducir elementos que, bueno, estaban mandatados por el propio gobierno y en vez de mejorar las condiciones laborales, lo que íbamos es a perjudicar. Si no hay denuncia, no hay convenio. Si no hay convenio, pues se queda todo como está. Gracias, como decía Ricardo, a la sentencia que se ha ganado en el Tribunal Supremo, tenemos la posibilidad ya de negociar sin perder ni un solo derecho de los que teníamos negociados. Por lo tanto, ahora sí es verdad, cabe la posibilidad de negociar. También es verdad que con la congelación salarial en el tema económico no podemos avanzar ni un milímetro porque legalmente la ley nos lo impide, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea mejorar las condiciones en el convenio y siempre teniendo el respaldo de que en el caso de que no se llegue a un acuerdo, como máximo o como mínimo se van a quedar las cosas como están, pues no pasa, es bueno negociarlo. Ya nos lo estamos planteando con el resto de convenios colectivos de toda la administración local, que como sabéis están en la misma situación, todas las empresas municipales tienen congelados sus convenios colectivos, están parados, y nos estamos planteando si iniciamos de nuevo la negociación, cuándo y de qué forma. También sabéis que las empresas municipales teníamos pendiente un convenio único, que por falta de presupuesto no se han podido llevar para adelante, pero en fin, estamos estudiando la forma de también dar un paso hacia adelante sobre este tema. Vale, decíais que era el momento justo ahora, ¿no? Que era un momento que quizá da más posibilidades de poder negociar al alza ciertas cuestiones, y yo os pregunto, con los presupuestos de la ciudad y los nacionales cerrados, entiendo que todas las medidas que se negocien tendrán pues un reflejo económico, y esos presupuestos de cara a este año ya están cerrados. No sé si afecta en algo a esa negociación. No todas las cuestiones tienen por qué ser económicas, ni mucho menos, porque no todo es dinero en esta vida, por suerte. No, hombre, ¿vale? Pero todo lo que fuera dinero sí es cierto que quizá tendríamos que posponerlo para que se aplicase a partir del 1 de enero de 2016, pero sí que podíamos hacerlo, como se ha hecho en muchísimas otras ocasiones, con carácter retroactivo desde el momento en el que se inicie la negociación o del momento que determinen las partes, ¿no? Que eso es muy común, el que se establezca una negociación en la que el efecto económico que tenga, la repercusión de la negociación, se pueda trasladar al momento en el que se inició la negociación o al momento que determinen las partes, ¿no? Entonces no tiene por qué ser algo inmediato, pero sí, lógicamente, si hay una repercusión económica, bueno, también tengo que decir que esto no es echar un huevo a freír, esto tiene su tiempo, va a tener un recorrido, hay que plantear cuestiones, por suerte o por desgracia, pues tenemos unas elecciones autonómicas en mitad del proceso, incluso generales, incluso sindicales, entonces, bueno... Todo eso puede torpedear en cierto sentido lo que se vaya negociando. Puede, si no torpedear, sí que puede, desde luego, que las partes se lo tomen con menos interés, ¿no? En algún momento de toda la negociación, o con más interés en algún momento de toda la negociación, ¿no? Pero lo que sí digo es que eso no es algo que sea de hoy para mañana, sino que tiene su largo recorrido. Yo recuerdo que en el año 2008, cuando iniciamos la negociación, bueno, pues presentamos una plataforma de propuestas al gobierno, el gobierno no la presentó a nosotros. Como digo, caducó en el año 2007 y hasta 2010 estuvimos negociando. Es decir, que es un trabajo arduo y es un trabajo duro, y lo que hay que hacer es empezarlo cuanto antes, claro, eso sí. Entiendo que los dos estabais en aquellas negociaciones del año 2008-2009 y decías tú antes que había un acuerdo casi cerrado y que era muy beneficioso para... Sí, tenía cosas que eran muy importantes. ¿Ese es el objetivo ahora? Es decir, intentar alcanzar ese acuerdo que se quedó paralizado o incluso superarlo. Claro, por nuestra parte, desde luego, ese es uno de los objetivos. Muchas de las cuestiones que incluso no habían sido, las cuestiones que habían sido planteadas por las organizaciones sindicales, claro, ¿no? Pero es que había cosas muy beneficiosas que planteaba la administración, porque ¿Como cuál? Así fue, ¿no? Pues, por ejemplo, planteó la consolidación de todo el personal temporal que estuviera con anterioridad al 1 de enero del año 2009. Eso era algo que era
una maravilla, porque precisamente en nuestra situación de temporalidad de la ciudad autónoma, que roza el 30%, que es una salvajada, había un paquete de trabajadores que eran con anterioridad al 1 de enero de 2005 y habría otro paquete que se quedaría fuera de esa normativa, y con ese convenio pues se conseguía eso, y eso era una propuesta de la Administración, que nosotros pues lógicamente acogimos con gran éxito, ¿no? O sea, por supuesto que sí, claro, ¿cómo no íbamos a asumir algo así? O ciertas ayudas sociales que nosotros solicitamos que se incrementara y fue la Administración la que nos dio el incremento, ¿no? Temas de, por ejemplo, de minusvalía y temas así, ¿no? Entonces, claro, todo ese tipo de cosas intentaremos que se recuperen esas cuestiones en la medida en la que fue la Administración la que nos la planteó, por supuesto por parte de las organizaciones sindicales. Emilio no estaba, porque Emilio no lleva el ayuntamiento. Los compañeros de la local, pero sí, igual, estas cuestiones se discuten. Pero efectivamente todo ese tipo de cosas, ya después las organizaciones sindicales diremos lo que las mejoras que entendamos que sean posibles hacer dentro también de la sensatez, ¿no? Igual que durante época de crisis no era momento de negociar, porque también nos parecía una falta de respeto a todos, ¿no? A empleados públicos, a empleados de la calle, no íbamos a poner nosotros a intentar mejorar las condiciones laborales. Creemos que ahora sí es el momento de ir empezando por lo menos a poner el camino para que se vayan mejorando poco a poco. Y decía Ricardo, ¿no? Esa discriminación que se produce entre empresas municipales y trabajadores propios de la ciudad, que algunos, esas empresas municipales tienen ganados ciertos derechos que no se le han reconocido todavía, ¿no? Bueno, ganados no ha habido sentencias en el tema. Ganados quiero decir reconocidos. Sí, se ha reconocido porque no ha habido sentencia siquiera a estos trabajadores unos derechos que se le habían perdido, y si el criterio que ha tomado la Administración de devolverlo se tenía que aplicar lógicamente al resto de su personal, que también es suyo de la ciudad, ¿no? Pero en fin, es una batalla que tenemos también en la propia negociación. Yo sí decirle a Ricardo que tenemos un problema, y es que los acuerdos que podamos llegar no serán al 1 de enero de 2016. Como saben, las elecciones en noviembre son las elecciones generales, y lo más seguro se prorrogan los presupuestos, y son como los de ahora, serán cero. Serán cero. Por lo tanto, pero los presupuestos de la ciudad no. Lo tenemos difícil. Los presupuestos de la ciudad se adecuan a los presupuestos generales del Estado. No. Es decir, si hay los presupuestos generales del Estado congelan el salario, eso yo no voy a lo discutiré, pero en otro foro, lógicamente. Pero el resto de cuestiones, lo que abarca o lo que afecta a la ciudad autónoma, en mayo, estará todo más que liquidado ya. Sí, no, si yo te digo que todo lo que se pueda negociar, que tengan la facultad la propia ciudad de poder llevarlo a cabo, no hay ningún problema. El problema es que si te congelan la cuestión económica, lo salarial se ha congelado. No solamente lo salarial, sino en algunas cuestiones, como decía Nacho, en algunas cuestiones que implica dinero, por lo tanto puede modificar la masa salarial. Por lo tanto, en eso lo tenemos difícil. Lo digo porque no es que yo me alegre, todo lo contrario, claro. Pero que es, como tú sabes, y hemos visto en las negociaciones a nivel del Estado, que ha sido imposible. Por lo tanto, que ojalá sí llegar a acuerdos, pero ya yo veo que de aquí al 1 de enero de 2018, porque si en noviembre son las elecciones generales y este gobierno no sale, que ojalá no salga, lo digo, a ver si cambiamos algo, por lo menos que se rompan el 20. Todavía no estamos en periodo electoral. Directamente haciendo campaña. Yo no estoy haciendo campaña por nadie, porque yo no estoy diciendo a quién hay que votarle, simplemente estoy diciendo de que a nosotros los trabajadores nos ha ido muy mal, y lógicamente yo no puedo darle cariño a quien se aporta mal conmigo. Digo lo contrario, a mí no me gusta y lo digo, no lo quiero. Yo quiero que haya gente que defienda el interés de la clase trabajadora, y en este caso estos señores han hecho todo lo contrario. Yo no estoy diciendo que apoyo a este ni apoyo al otro. No. Eso lo haré en su momento cuando tenga que votar. Perfecto, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí un día más, por aclararnos esas cuestiones sindicales que son tan importantes y que muchas veces, como bien hablábamos fuera de aquí, pues hablamos de otros temas de actualidad y no tanto del asunto sindical, que quizás es lo más interesante, teniendo aquí a dos personas que saben mucho de este tema. A ustedes les insto a que aguanten un segundito en publicidad. Enseguida volvemos aquí con nuestra sección de ocio. Será después de publicidad. Muy buenas, ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Vamos a comenzar nuestra sección de ocio, ya saben, la máquina del tiempo. Hoy tengo conmigo a un invitado muy especial, pero lo van a conocer después de la cabecera, la máquina del tiempo. Españoles. ¡Ha muerto Tanquete! ¡Afuera todo el mundo! ¿Por qué no te callas? ¡Que no te pego, leche! ¡Cojones, ya! ¡Que te meto con el mechero, Sole, ¡Encarna! ¡Gol de señor! Son las 9 de la mañana en Nueva York. ¡Ah, mierda! Terrible, apocalíptico. Pues ya estamos aquí y tengo conmigo a un clásico de la televisión de Ceuta. Bueno, Javier Sacona. ¡Javier! Está aquí, pero tengo conmigo a otro clásico de la televisión de Ceuta.
Enrique Roldán Amaya. Hola, Enrique, don Nacho. Quique para los amigos, encantado. Tenemos aquí a Mini Javi. Sí, tenemos aquí, esto es un homenaje a Javier Sacona, que no ha podido asistir hoy a su sección, entonces como buen boina verde me he venido para acá con Nacho. Ahí tenemos al sustituto ideal de Aquí Javi. estamos, sí, es un poco menos de pelo. Un poco menos de pelo, más guapo, pero bien. Hoy vamos a hablar, está aquí un clásico de la televisión de Ceuta, porque vamos a hablar de clásicos de la televisión, pero de clásicos diferentes, ¿verdad? Sí, van a conocer ustedes a una especie muy particular que se llaman periodistas, con los que yo convivo todos los días, y tienen sus cosillas, sus más y sus menos, y los van a entender un poco mejor. Y vamos a comenzar, ¿con qué comenzamos? Con Mariló Montero, ¿no? Que es una clásica de la televisión española. Vamos a empezar con Mariló Montero y, bueno... Mariló Montero. Ahí está. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo apareció, no quiero ser explícita ni ahondar en detalles, pero la cabeza separada del cuerpo y la mano también, una de las manos amputada. Oye, Bronto, yo tengo un problema, es que yo soy navarra, yo estoy acostumbrada a ver a los cochinillos o aplastados y muy churruscaos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Por supuesto, porque hay un cadáver. Pero el movimiento, vamos a ver, si hubieras dicho que primero tenía el brazo así y luego así, parece que la propia cuesta, por gravedad, hace caer un brazo. Si acaba de ser asesinada, todavía está blandita. Soy divertida, no meto la pata, por saber que diga lo contrario. Claro, es que puedo desmontar todos los argumentos que se han dicho cualquier día si queréis, pero es un aburrimiento. Bueno, yo... Está blandito, Quique, no está blandito. Sí, no está científicamente comprobado. No. Pero si ustedes cogen un pelo de la coleta de Pablo Iglesias y se lo trasplantan a la barba de Rajoy, y cogen el frenillo de Rajoy y se lo trasplantan a Pablo Iglesias, lo mismo le sale Pedro Sánchez. O el candidato del PP de Andalucía, sí, cuyo nombre no recordamos. Cuyo nombre parece no acordarnos. Estas son las opiniones que, por lo general, a veces los periodistas hacen en cámara. Es lo que tiene el directo, ¿no? Que se dice. Sí, es lo que tiene el directo y las velas negras. Y ahora vamos con, pues... A otra persona que le jugó... Cuando la gente que están allí al fondo, que ustedes no lo ven, que están allí en el control, le juegan alguna que otra mala pasada al presentador, ¿no, Nacho? Personas amables como África y Juanjo. Sí, que de vez en cuando le hacen esto a otras periodistas que no somos nosotros. Vean. ¿Cuánto cabrón? Cómo le cambia la cara, cuando se da cuenta que el comentario va para dar. Aquí hemos tenido varias, Aquí hemos tenido varias. A Nacho le hemos pillado rascándose la cabeza, ¿no? Sí. Alguna vez el sobaco también, creo. No, Laura creo que el otro día sí, la pobre. Pero bueno, que no lo tomen ustedes en cuenta porque somos un equipo y somos humanos, ¿no? Sí, pero somos humanos y también nos enfadamos a veces. Sí, nos enfadamos mucho. Me enfado yo, se enfada Kiki, también se enfada Matías Prat, que el que más se enfada. Sí, vamos a verlo ahora, verán, porque el hombre, el pobre, intenta darle paso a Mitchell, pero no hay forma de que entre Mitchell, y verán. Mitchell, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que a mí también me hubiera gustado estar ahí junto a vosotros, pero bueno, yo ya veis, acabo de llegar aquí al aeropuerto de Montpellier y lo cierto es que lo más importante para nosotros y para mí en este caso pues es la información. Vosotros estáis ahí, yo desde aquí, desde Montpellier, pues intentaré pues explicaros todo lo que pasa aquí, hoy y en los próximos días. Por lo tanto, un fuerte abrazo, oye, y que todos disfrutemos con el fútbol y con el Mundial. Muchas gracias, Vaquero, que va a estar con nosotros. Ya ven que se ha quedado con las ganas de asistir a esta inauguración del Mundial y creo que sí, que Mitchell debe de estar en el estadio de Saint-Denis junto con José Ángel de la Casa. Le buscamos, adelante. Buenas tardes, Matías, buenas tardes. No le tenemos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? El extraño entrenamiento que están haciendo ahora al mediodía y están naturalmente preparados para poder ver cómo... Pero ¿esto qué es? Esto no es por lo de Matías Prat, esto es porque ahora el bloque que viene ahora es que la profesión del periodista y el cámara es una profesión de alto riesgo. Ustedes no saben, se juegan la vida todos los días cuando salen a hacer una encuesta al Rebellín. Se juegan la vida, vamos... Hombre, es que las baldosas resbaladizas del Rebellín tienen lo suyo. Eso es peor que en Tierra Hostil. El primer vídeo vamos a ver un percance que le ocurre...
Pues le podría ocurrir a nuestro compañero Pepe Martín o a nuestro compañero Veneroso, a nuestra compañera Hanan, que el periodista se emociona y ocurre lo que ocurre. Con los trineos, de hecho, vamos a hacer la prueba, nos vamos a subir aquí con Irene y a darnos un pequeño paseo. ¡Ay, mi cámara! Ya ven, las cosas. Eso es lo que hay, entonces por eso la tecnología inalámbrica, que por eso llevamos los cascos, porque no sabemos lo que se nos puede caer encima, un foco o cualquier cosa, incluso en el interior, en el sitio más... Sí, se te puede venir controlado, encima se te puede venir encima lo que sea, porque vamos. Y ahora tenemos otro que no me acuerdo cuál era. Sí, hombre, que decíamos que Ceuta en tierra hostil, no decían los de Cuatro, pues van a Ceuta no sé, pero el periodismo en tierra hostil y mucho. All right, so I've got my trusty stopwatch, and here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead, and here comes Al. And this... That was a bad idea. At Riverside Park, Rob Leth, Global News. We zijn hier in Kampen, een van de 3 prachtige historische Hanzesteden in de IJsseldelta. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Seel Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seel Kampen? Als je de mooiste... Jongens, dat gaat niet goed. Deze kant op. Nee. El compañero del perito no sabía si quería empujarla para abajo o sacarla para afuera, ¿eh? Yo me quedo con la profesionalidad, primera, del pobre hombre atropellado, que incluso con las tibias, el peroné roto, se pone en postura y despide. Sí. No fue buena idea, no fue buena idea, pero desde aquí, Manuel Rodríguez para Ceuta Televisión. Plum. Y el otro, vamos, la pobre muchacha. Sí. Además creo que ella tiene varios vídeos de eso, de que no le va bien en la vida cuando hace reportajes de ese tipo. Entonces Balearia va a bajar el 50% el este. Sí, lo va a bajar, bájese usted. En mitad del trayecto. No, una cosa horrorosa. Sí, pero ahora, aparte de que te atropellen y de que te, o de que te caigas, el periodismo tiene mucho más riesgo. Puedes sufrir acoso sexual. Sí, hombre, mira, hay que llevar casco, pero hay que llevar protección de todo tipo. Sí. Vean. Por lo que pueda pasar. Además, ahora la lluvia ha dado una pequeña tregua y además por aquí el calimocho y la cerveza corren ahora mismo. Se nos había ocurrido alguna burrada que otra viendo eso. No se puede hacer. Que esto es lo que te puede pasar cuando sales a la calle, hay un montón de... Desprotegidas. Es que no se protegen las mujeres de hoy. Contra personajes como ese, claro. No. Lo que pasa es que el periodismo en la calle, o sea, lo de entierro hostil no es nada... O sea, lo que ven ustedes ahí, eso está todo preparado. Esto sí que era de verdad. Sí. El riesgo, muchas veces el riesgo no lo sufren solo los periodistas, lo sufre al que entrevista al periodista. Sí, el problema es que... El problema es el que tiene el entrevistado, que con tesón y ahínco ha creado una obra de arte o ha estado trabajando mucho tiempo en algo y ya van... Yo daría un consejo, Venga. Si ustedes han hecho la obra de su vida, han dedicado vida, amor y ese tipo de cosas a hacer algo, no llamen a un periodista para que lo vea. Y sobre todo de televisión. Sí. Gargoyles off of the Notre Dame Cathedral. So there'll be some other pieces that are recognizable. Now, can I take a closer look at this? Because why is this your Oh my God! I am so sorry. I'm so sorry. Dude, are you serious? Excuse me. It's a little embarrassing. Probably should turn this off. You're gonna have to excuse me. I've got to take this. Really sorry. Hello? Oh. Jeez, Brian. I don't know what to say. Yo estoy aquí, me ha inspirado esto, estoy aquí intentando construir, pero se ve... Yo soy más de los de destruir, yo soy más de los de destruir, Esto te queda mejor así, hombre. Yo soy más de los de destruir que de los de crear, se ve. O sea, van a lo suyo, no tienen en cuenta el trabajo de la vida de este hombre que hizo la estatua de hielo en medio de no sé dónde, a 50 grados. Claro, ¿cuántas horas echaría el hombre ahí? Ese hombre ahí picando, y el otro que hizo con
Sí, serían palillos, o algo así, por la Torre de Pisa. El pobre la Torre de Pisa y al final se la desmontó. Lo que no saben es que realmente esa Torre de Pisa no estaba bien inclinada y por eso los periodistas. Es que también a veces se nos culpa a los periodistas de cosas que no. Hagan bien la obra, hombre. Si está mal, pues la vamos a destruir, claro que sí. No puede ser. O sea, no lo llamen. Tienen ustedes una foto, mándela al correo de la televisión que sea y que pongan la foto y ya está. A veces lo peligroso en televisión no es ni siquiera el periodista ni lo que puede ir fuera el periodista. No. Digamos lo que te puede venir encima, sino el subconsciente del periodismo. El subconsciente del periodismo. Es como la madre naturaleza, pero en periodismo. Vamos a ver un par de ejemplos de subconsciente y errores de grafismo. Sí. El primero. Houghton Avenue and going all the way to State Avenue. Drivers are down to the single lane. Ay, ven, esta señorita quería explicar por dónde se podía tomar alternativamente el tráfico. Ponlo, Juanjo, mientras hablamos. Para que vea la gente que es que había dos barrios, esos son dos barrios que estaban saturados y dice, pues por las calles paralelas puede usted coger y llegar al mercado central. Sí, efectivamente. Pues no. No, va a ser que no llega, va a ser que... Tengan cuidado por donde cogen. Sí, puede ser resbaladizo o no sé, bien. Lo mejor que cogen el autobús, cojan el autobús porque si no... Y el otro... Sí. El otro... Que no pasa solo con el tráfico, también pasa con el clima. El clima también puede ser muy peligroso subconscientemente en periodismo. Sí, sobre todo así. El huracán Pepino. Sí. Now we have John. Now this is a tropical storm, and you say, Dan, why are you showing me this? Because John's going to move north. The moisture from John left over, the spin, the storm itself will turn into a depression. Nothing really to worry about as far as wind goes, but watch where the precipitation will go. Some of it will head up towards the west, some of it will head towards... Leftovers. El hombre pone al final... El leftovers y el depression. Sí. Entonces, cuando mira al hombre ya al final se da cuenta de lo que ha pasado, se echa un paso para atrás. El pobre diciendo, Dios, la que liado. Da un paso para atrás asustado porque la primera explicación es que le tiene que dar a su mujer. Además, yo no sé inglés, o sea que yo lo que he entendido es lo que he entendido. Sí, el leftover y el aparte depression, que es una canción de Queen muy buena. El efecto del huracán no queda muy claro porque sale como muy chispoteado, ¿no? Sí, no, el huracán es que llega a un sitio que ya, ahí ya, eso ya... O sea, tú sabes que llega un momento que eso ya no se sabe para dónde va. ¿Y qué pasa cuando ocurren estas cosas? Tanto va el subconsciente a la fuente o tanto va el cantar a la fuente que al final la fuente se rompe. Que lo vamos a ver. Este vídeo que tiene no tiene audio, lo vamos a ir comentando. Este presentador no da un paso para atrás. Vamos a comentarlo. Aquí ven ustedes una muchachita le pueden ver. Esto es un festival de ropa así un poco de danza ligera. Estas son las noticias. Y entonces ¡ay! ¿Qué te han pillado? ¿Qué estabas haciendo, Coñán? Mira, ¡ay! ¿Dónde tenía la manita? ¿Dónde tenía la mano? Ay, corrió. El subconsciente es muy malo. Sí, el subconsciente y lo que no es el subconsciente. Es lo que es. El otro cerebro humano. No, yo sigo teniendo la idea de que el hombre estaba con el ratón. Pero, sí, con el ratón. El subconsciente malo es este. Con la cola del ratón a lo mejor también puede ser que estuviera el hombre. Sí. Bueno, y ahora ya lo último que te puede pasar, ¿no? Sí, ustedes se imaginan cosas malas que pueden pasar. Esto es lo peor que te puede pasar a un periodista. Y esto no lo vamos a comentar, vamos a dejar que escuchen a la protagonista de este vídeo que verán lo que le pasa mientras está siendo entrevistada. Het programma wat eigenlijk al jarenlang op de Nederlandse televisie te zien is, het programma van Peter R. de Vries. Ja. Het is natuurlijk een beetje concurrent van me, maar ja, op zich... Ja? Oh, jongens. Nou. Ik heb een ongelukje, ik ben... Fuck. Oh. Ese final no sonaba bien, ¿eh? Es que esto es lo peor que te puede pasar. Seas periodista, seas la profesión que tengas. Ya es mala suerte también. Las mujeres llevan el pantalón blanco. Si lo hubiera llevado marrón no se nota. En otras profesiones no queda grabado para la posteridad, pero esta mujer, cuando tenga 80 años, ese vídeo seguirá circulando por donde sea. Sí, pobrecilla. Se ponía la manita primero, se hacía un uf primero. Y después salía corriendo. Y es un trabajo muy escatológico, un trabajo... O sea, hoy hemos aprendido, de momento, varias cosas. El casco, obligatorio en periodismo. Es obligatorio. Sí, los preservativos, porque nunca sabe lo que puede pasar. Son obligatorios. Nunca sabes a quién te puedes encontrar como decía en la vida. El de la sección tuya de economía. Sí, ¿no? Los profilácticos, los condones, hay que usarlos, hay que saber cuándo usarlos. El salvavidas hay que llevarlo siempre. Hay que llevar un salvavidas, sobre todo si va a las navieras. Ahí está, no mete las manos debajo del... Eso ya sé, así, porque queda raro. Sí, así. Claro, que ¿a quién se le ocurre estar así? ¡Ay, qué me has pillado! No, hombre, claro. Y que tengan cuidado, sobre todo mis compañeros... Y no ponerse pantalones de color marrón, que luego se ocurren cosas, no se nota. Exacto. Los leggings siempre negros, como dice nuestro amigo Pepe Chatarra. Eso. Y hablando de amigos, que no puede estar aquí, que lo tenemos aquí.
Aquí está, mira, si lo ponemos. Pero, a ver, yo creo que donde estaba lo pilla Juan mejor, ¿no? A ver, ahí. Nuestro amigo Javi, desde aquí le damos un fuerte abrazo. No le iba a pintar bigote y barba, pero ya tiene. No, pero mira, tú si es guapo, Javier Sacona. Sí, es elegante el tío, ¿eh? Mira, si el tío tiene arte y siendo de Bilbao, incluso es capaz de hacer estas cosas que van a ver ustedes. Con este vídeo nos vamos a despedir. Les decimos Javi, adiós hasta la semana que viene. Un y beso, este pequeño homenaje a nuestro compañero Javi Sacona, que no está con nosotros. Un placer estar contigo. Un placer estar contigo. Yo me piro ya. Un momento. Yo no puedo despedir esta sección, ¿sabes? Lo que hago siempre que viene Javi a despedir la sección. Ahí estamos. Guapo. Va por ti, Javi. Me he quedado sin... corta, que me he quedado sin aire. Ceuta a la... ¡A la otra cámara! Hoy es el capítulo 13, mal número si no crece. Y ustedes pensarán que vamos... Para. Mejor, porque me había liado. Ceuta a la Nuit y como... Vale. A la 3. Ponme una musiquita, Simo. ¿No hay ninguna música? Por favor, que me estoy mareando. Hola, soy Mariano Rajoy. Dana realizadora, ¿cuáles son mis cámaras? La música que...